Bueno, buenas tardes. Señor rector, autoridades que están aquí, autoridades de salud mental de provincia, del municipio, consejeros municipales, concejales. Ahí. Bueno, señor rector, autoridades, decía que están aquí, autoridades de nuestra universidad, de áreas de la universidad, están concejales de la ciudad, representantes de la salud mental de la provincia, del municipio, del campo en general, del campo, bueno, distintas autoridades de la región. Docentes, colegas, estudiantes, no docentes, graduados, graduadas, público en general. Estamos aquí reunidos para celebrar la entrega del título de doctora honoris causa a Alicia Stolkinen. Y con ello estamos reconociendo no solo a una trabajadora, referente y hacedora de teorías y de prácticas en el campo de la salud pública y de la salud mental, sino también en este acto y en este tiempo histórico estamos reconociendo a una mujer que no abdica en sus convicciones y compromisos con las causas sociales. Alicia es parte de una generación exigida por los acontecimientos a tomar una posición. Es una mujer atravesada por las vicisitudes de la Argentina de los años 70 y los movimientos revolucionarios de esa época. En su pensamiento y práctica convergen la formación como psicóloga en la Universidad de Córdoba, su exilio, México, Nicaragua, el interés por cómo funcionan los problemas de salud en un sentido más amplio y su relación e intercambio con la corriente del pensamiento médico-social latinoamericano y la corriente de salud colectiva de Brasil. La interdisciplina, los derechos humanos, la ley de salud mental llevan sus marcas. Encontrarse con Alicia Stolkinen en un texto, en una conferencia, en una presentación radial, televisiva, es encontrarse en una transmisión generosa y al mismo tiempo sin concesiones. Es sorprenderse con lo espontáneo, con lo reflexivo, con lo esperado y con lo inesperado, con lo posible y lo imposible, con lo uno y con lo otro. En la actualidad está trabajando sobre el goce retaliativo. Eso es lo que nos dice, y ahí la escuchamos. Es decir, ese goce relativo a la venganza. Es ese lugar en el cual todas y todos estamos comprometidos de alguna manera y al que nos convocan a ser partícipes. El placer de la venganza. Y ahí nos advierte Alicia que en el corazón de todo eso está la ausencia de justicia. Señor rector, estamos realizando este acto en tiempos en que el gobierno nacional embate contra nuestras instituciones, contra nuestra universidad, contra la educación, contra la salud, contra las dirigencias políticas. Contra las dirigencias políticas. En un tiempo donde se pierden las categorías de cuidado y de cosas que no deberían volver a pasar. En un tiempo donde se legitima que haya personas que no tengan acceso a derechos. Señor rector, este acto acontece en momentos en los que aumenta el desafío de analizar las problemáticas actuales y las tensiones sociales. En un momento en que debemos encontrar respuesta a tanto sufrimiento social, en momentos que requieren de los intercambios con Alicia, en su análisis lúcido y de su compromiso. Alicia, sé que la historia la hacen personas comunes, como vos dirías, a las que les tocan situaciones extraordinarias. También sé que entre esas personas está. Hoy la Facultad de Psicología y la Universidad Nacional de Rosario se engrandece por contarte entre sus miembros.
Ahora escucharemos a la doctora Iris Valles, docente e investigadora en el posgrado de la Facultad de Psicología, quien leerá la laudatio. Buenas tardes a todos, un orgullo y además qué comodidad estar de pie, porque frente a Alicia hay que estar de pie. Yo la vi entrar por el pasillo y le hacía el chiste, digo, me dijeron que tenía que hacer una laudatio. Fui al origen y me producía casi un chiste pensar en cómo podía reaccionar ella ante los elogios, porque si realmente hay algo que lo ubica es su generosidad y su humildad. Es una especie de maestra de todos, y en esto me refiero no solo al campo psi, ¿no? Y justamente se me hacía difícil pensar cómo tomar la producción de Alicia, porque es una complejidad y una extensión que en la carta de presentación del pedido de doctorado se nota, o sea, hay un recorrido por instituciones, por países, por cátedras, en momentos fundacionales, que la hacen especial y había dos palabritas que se me ocurrían que creo que con eso convergen en lo que decía Soledad, ¿no? Hablar de Alicia es hablar de compromiso y de no eludir la conflictividad. Ha hecho en cada situación difícil, como bien lo sabe hacer ella, una problematización que nos ha permitido no solo producir, sino encaminar estrategias cuando pudimos armar algún actor social para esto. Y por eso me puse a recuperar palabras de ella, más que nada. Quería recuperar porque en los tiempos del corte y pegue es muy bueno volver a conceptualizaciones que ella ha problematizado, siempre como parte de colectivos además, ¿no? Y que nos permitirían de alguna manera escucharlo y al mismo tiempo volver a dar una respuesta nueva de esta universidad pública que estamos defendiendo. No repetimos eslogan, nosotros estamos detrás de Alicia en la búsqueda del pensamiento crítico y de los maestros que ella nos acercó. Y por eso reviso no solo sus libros, sino sus entrevistas. Me interesaban mucho las cosas que decía personalmente, ¿no? En Salud Mental en Tiempos Violentos dice, esto es una anticipación, ¿no? Dice, militar la construcción de vínculos amorosos en el sentido amplio del término. Puede incluir amistad, pero no el odio, que demanda la destrucción del otro. Y al mismo tiempo, en otros textos dice, la construcción de pensamiento y prácticas de un sujeto deviene simultánea e inseparablemente de las vicisitudes de su vida personal y las condiciones históricas generales en las que se mueve. Singulariza, pero al mismo tiempo, en un movimiento permanente, va ligando sus producciones a la historia y a los tiempos que les tocó vivir, como lo planteaba Soledad, ¿no? Y ahí me encontraba que cuando define su filiación, que por supuesto vamos a aclarar que la primera es ser cordobesa, es la que reivindica con más fuerza, es la que con más fuerza Rosario. Y me gustó esto de que el momento que ella recorre los efectos de los silencios, especialmente ligados a las masacres, a los genocidios, a los grandes sufrimientos de las catástrofes, ella habla del impacto de cómo puede analizarse la filiación en los países latinoamericanos especialmente, que vienen de muchas tragedias, ¿no? Y ahí me entero, ¿no? Ahí me entero de que tiene una abuela judío-ucraniana, un abuelo ruso, un abuelo alemán que la llevó a conocer lo del
masacre de los judíos, y una abuela italiana. Yo decía, ¿qué mezcla? Una abuela ucraniana judía, quiero decir, un abuelo alemán. Claro. Entonces, hay otra frase también que me impactó cuando está hablando acerca de su enlace entre las circunstancias de su época, de la época que le tocó transitar, y esto que ella va produciendo como teoría y como propuestas concretas de prácticas. Ella dice, no construyo identidad con las teorías, y si hay algo que la ha caracterizado es su diálogo entre las ciencias. No se queda no solo con una disciplina, hay una búsqueda incesante de poder abrir lo que se nos aparece, especialmente como disciplinar, ¿no? Plantea claramente cómo ontologiza esa posición, ¿no? Ya sea una patología, un sujeto, ¿no? Y la otra frase que me encantó es cuando dice, todo lo que hice, lo hice porque tenía ganas. Yo no planifico mi carrera. Eso me encantó porque a mí me daba más comodidad en esto de no tener que recorrer todo el papelerío. Alguien como ella se puede dar el lujo, ¿no?, de tener esta doble vertiente, tanto académica como de acompañamiento de los procesos populares, como lo ha hecho siempre, ¿no? Es muy interesante porque cuando uno se interroga, por ejemplo, cómo ella plantea la salud mental, la planteó como campo de prácticas sociales. Coexisten y antagonizan cuerpos conceptuales diferentes. Nos va a hablar de la imbricación entre teoría e ideología, campos conceptuales y teóricos propios, pero nos alerta, es una parcialización operatoria fundamentada en la especificidad de sus formas de abordaje de las problemáticas de salud en general. Y ahí va a jugar con estas cuestiones, ¿no? Cuando se refiere a la cuestión de la objetalización, que ya lo vamos a tomar más adelante, lo hace indicando fundamentalmente algo muy de la época, ¿no? Dice que permanentemente aparecen dicotomías como esta, marginados versus incluidos. Y con mucha claridad nos plantea que legitimar la marginalidad es legitimar el sufrimiento social como vía para el desarrollo. Esto para tenerlo en cuenta, especialmente los equipos que trabajamos en estas problemáticas, en esta cuestión acerca de que no es solo lo posible lo que hay que buscar. Lo posible, la política de lo posible legitima el estado de la marginalidad, de la miseria. Y es interesante porque nos interpela desde dos lugares, ¿no? Dice, promovemos condiciones para mayor accesibilidad a derechos. Ahora, cuando uno se va a plantear algo sobre el derecho de un sujeto, este sujeto, para reclamarlo, primero tiene que representarse lo que es mi derecho. Si no, ¿cómo piensa que fue violado? Esas son las posiciones que encubren los tutelajes, que va de la mano de lo que Alicia muy claramente plantea siempre acerca de la objetivación, ¿no? Hay un antagonismo fundamental entre objetivación y subjetivación. En uno de los polos sería la tendencia a subordinar todos los aspectos de la vida a la lógica mercantil. En el otro es el constructo de la modernidad que remite a los derechos y eso atraviesa transversalmente todas las prácticas. Si hay tema que circula en los TIF, en las tesis, etc., citando a Alicia, es el tema de la interdisciplina. Si no está eso, parece que hubiera trabajo. Por lo menos en esta facultad. Es insistente, retorna y retorna. Y es interesante que retorna si nos hacemos cargo de lo que ella realmente nos plantea. Porque en ningún momento se puede deslizar su posición hacia una multidisciplina o una sumatoria de saberes. Nos obliga a un trabajo de articulación que implica siempre un trabajo con otro y ese trabajo es colectivo.
nunca se hace en soledad. Y además no es un trabajo teórico, entre comillas. Producir teoría, producir pensamiento crítico especialmente, es un trabajo también, ¿no? Entonces, dice que lo más interesante es el movimiento que se da desde una ciencia formadora de un objeto y métodos a los campos conceptuales articulados a prácticas sociales alrededor de situaciones problemáticas. Dice, la interdisciplina nace de la incontrolable indisciplina de los objetos. Hay algo central, cada vez que se encuentra con un tope, con un obstáculo, con un problema, con algo al cual no se puede ubicar claramente, aparece la propuesta de la construcción de la problemática. Acá no aparece en su obra una denuncia de lo que emerge solo como necesidad. Siempre está en el marco de un proceso de producción. Aún las vicisitudes que transita esa necesidad y las condiciones históricas de los pueblos cuando les pasa esto, es lo que define, por supuesto, según cómo definir el problema, va a plantear el abordaje. Como decía, este campo de la interdisciplina quizás el que más fuerte ha marcado en las últimas generaciones, tendiendo a acotar estas modas de sumar recursos, ¿no? O sumar disciplinas, ¿no? Cuando en realidad no se trata de esto, sino de otra lógica de construcción. Hay también a veces una descripción de la trayectoria de Alicia que a mi modo de ver, no sé si es solo reconocimiento o es cierto achatamiento, porque muchas veces se dice la sanitarista. Y ser sanitarista es un lujo, es una cosa muy compleja, ¿no? Salubrista. Ahora, cuando se habla de sanitarismo, obviando su aporte y su sustento en la clínica, a mí me hace ruido. Las intervenciones en lo grupal, en lo institucional, sus intervenciones en gestión, las asesorías, que frente a cada problema se vaya a parir un proyecto, sea de investigación o de intervención de lo que sea, habla de esta diferencia, ¿no? Podemos hablar de, sí, que tenemos una gran deuda con Alicia acerca del sanitarismo, en el sentido especialmente de que después de atravesar la experiencia de México y de la propuesta internacionalista de Mary Langer, ya ahí mismo uno encuentra las simientes de cosas que son de discusiones actuales, vigentes totalmente y que no se recuperan como si no se hubieran discutido nunca. Y estamos hablando de los 70. Estamos hablando de que en un hospital psiquiátrico y en un lugar devastado por las guerras se puede hacer una problematización de lo que es la admisión. Se puede ir a los lugares en los cuales uno va simplemente a encontrarse con otro y eso tenga eficacia. Obviamente que algo pasa en ese encuentro para que tenga eficacia, ¿no? No es la palmadita. Por otro lado, también en esa experiencia brilla algo, se destaca algo, que es que en ese atravesar esa experiencia, los efectos traumáticos de las catástrofes y de la represión son investigados y trabajados en las poblaciones infantiles, con los niños. Y mucho de eso retorna y es totalmente aplicable para una actualidad, ¿no? Tanto hablar de la agresión, tanto hablar de la crueldad. Esto no es nuevo, aunque el sistema lo haya adoptado hoy como política, ¿no? Así como en un momento es política del terrorismo de Estado, hoy es una política del miedo. En el mismo momento Alicia hace una aseveración acerca de cómo la economía neoliberal, especialmente de los 90, copa el sanitarismo y produce una propuesta totalmente funcionalista, normativista, ¿no? Que aplasta la participación de la gente. Y en esas propuestas se trata de disfrazar
lo que es la impotencia de no poder construir un verdadero sistema sanitario cuando se plantea las propuestas de los seguros de salud que hoy vuelven con fuerza, vuelven a cada rato, hoy vuelven nuevamente. Pues es muy interesante porque ella no solo denuncia lo que es la política neoliberal de los 90, sino que también le da consistencia a propuestas y modos de trabajo que pueden hacer frente a esto, ¿no? Y baja velos que uno puede decir es equivalente en el sanitarismo. La diferencia entre planificación estratégica, que bien acompañó a sus maestros, Testa, la lectura de Matus, Mario Robert, ¿no? En esa planificación estratégica es indispensable un actor, es indispensable una disputa de sentido, es indispensable una problematización, no es normativista. Y esto es lo que vuelve permanentemente. Y en esto de la época neoliberal, es interesante también la cuestión de cómo se plantea el trabajo en hospitales generales. Digo, porque Rosario tiene una historia muy interesante respecto a hospitales generales y queda aplastada y ocultada muchas veces. Y retorna a esta otra política de hospitales generales, ¿no? Que es pensado solo como descentralización de recursos, en una realidad donde no hay potencia en el primer nivel de atención. Por suerte, en el regreso a la democracia lo tuvimos a Gali. Gali nos convocó a todos, ahí estuvo Alicia también, ahí la escuchamos a Alicia defender las propuestas de la RISAM. Nacieron las RISAM. Ahí nacen las RISAM. Y es más, revisando los artículos de ella, corroboré algo que no podía aseverar. Muchas veces me han escuchado a mí hablar acá del antecedente de la cátedra paralela del 71 en Humanidades y Arte. En los textos de Alicia me encuentro con la primera, que es la cordobesa, que nosotros nos llegaban Frankenstein, Pasternak, Frida Sahal, etc. El libro se llamó Psicología, Ideología y Ciencia y todavía se utiliza en México. Entonces, ella venía desde un país en guerra. Ni agua te dan acá. Llegó la cura. Mientras toma agua, claro. Hemos sido compañeras de trabajo en la premaestría de salud mental de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es la primera maestría de salud mental de América Latina. Ella en sus textos lo transmite claramente, habla de Roquel, pues hablaba de su generosidad, de su reconocimiento, todo lo que le dio lugar a esto. Recorre la reforma curricular del 85 con Besetti, habla del Blecher y su cuaderno de cátedra, del Departamento de Salud junto a Zaforcada, de la llegada de la psicología preventiva de Saldúa, del grupo Galén de Comita Clara en los posgrados comunitarios de Lanús, en la Rey Maristán. Ahí entra la maestría también de Entre Ríos, porque cuando ella discute la gestión en salud mental, es lo opuesto a la política de recursos humanos, por supuesto, porque lo que trata de analizar son los modos de gestión y fundamentalmente la dimensión política que toma una gestión. Dentro de eso, un punto muy crítico para nosotros los universitarios. Me gustó ese título, profanar la investigación. Plantea muy claramente cómo hay que devolver al hombre lo que fuera ubicado como sagrado. Y ahí nos invita a investigar en nuestras propias universidades el lugar de la gente, del hábitus y la circulatoria de poder siguiendo el planteo de Agamben. Dice, la investigación es una herramienta de convalidación y de poder. Algo similar desarrolla en las cuestiones de la gestión, ¿no? Va sumándose desde el inicio, ya desde los trabajos en Managua, aparece toda la cuestión de cómo ciertos modos diferentes de organización de las relaciones van cambiando las representaciones de género y las formas institucionales, aún como el Estado, ¿no? Quizás
claro problema donde transmite una metodología de construcción de la problemática es cuando analiza el fenómeno de la pobreza, ¿no? Hay ontologización de la pobreza. Bueno, hay una invitación a deconstruir esto. Yo pensaba que hoy quizás ese mismo lugar le daría al hambre, ¿eh? Si hablar del hambre es solamente de que falta comida, además de que sea gravísimo, ¿no? Siempre tuvo todo otro desarrollo, ¿no es cierto? No hay tiempo, para esto hay que escuchar a Alicia. El campo de los derechos humanos, el Centro Ulloa, la Universidad de Madres, la lucha por la ley, no estoy olvidando de eso, ¿no? Ahí, por supuesto, era esto de que, como comentábamos el otro día con Silvia Grande, no hay lugar donde nos la hayamos encontrado. Siempre estuvo ahí esperando. Lo cual dice mucho, por eso me gustó esto que dice de que siempre hizo lo que le gusta, ¿no? Evidentemente una pulsión de vida muy fuerte que hace que esto se haga proyecto, se haga obra, ¿no? Y ella problematiza mucho también el modelo asilar manicomial, especialmente cuando salen las respuestas fáciles de manicomialización, ¿no? Esta cuestión de su relación con la intersectorialidad, con las condiciones necesarias, porque justamente ahí es donde aparece nuevamente su dimensión clínica, porque ahí nuevamente entra en juego la ética. ¿En qué lugar queda el sujeto que participa en este proceso? Nosotros, inclusive en esta facultad, en esta universidad, en esta región, podemos hablar de lo lento que estamos en relación al usuario. Lo digo yo que hace 40 años estoy en salud mental, es muy poco lo que hemos podido mover de eso, y eso es un analizador muy importante, ¿no? Que no solo lo invitemos, como hacemos, por ejemplo, para los congresos que tenemos, sino que además acompañemos más estos sistemas de apoyo que tienen que darle voz a los usuarios, ¿no? Y me quedaba... Y además porque es importante que los equipos, en general los equipos de trabajo, recuerden que no son las víctimas ellos, por más desgaste. Cuando está ocupando un problema, correr al afectado y para ubicarse en el lugar de víctima, lo único que hace es impotentizarnos, ¿eh? Callarnos. Ya lo estamos viviendo hoy, ¿no? Está muy bueno que justo en esta fecha estemos en este acto, en esta universidad pública, en esta universidad que nos permite hablar, que nos permite decir, que tolera diferencias, pero que no deja de lado el compromiso ni elude la conflictividad. Por la edad que tengo y el recorrido que hice, cuando pensaba en lo que significa esta estatura de Alicia en el campo de los derechos humanos, que acá en Calle Oroño en estos días se está juzgando el primer gran movimiento represor previo a la dictadura en Villa Constitución. 50 años llevó. Eso por un lado. Por otro lado, creo que Operativo Serpiente Roja del Paraná se llamaba. Y el directivo de Hacienda era Martínez Dios. Miren si hubo anticipación o no. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que me enlaza a este reconocimiento que me produce esta historia de vida. Es una historia de vida. Y en cada historia fue, cada vez que encontró un problema, algo dejó, algo produjo, algo problematizó. Hay obra y siempre hay gente alrededor de ella, ¿no? Y me quedaba esta frase, ¿no? Que se la quería decir porque tiene evocaciones un poco de este tipo de trayectoria. Cuando la lea se van a dar cuenta de quién la dijo, porque pocas han hablado así. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Yo creo que esta frase la podría haber dicho Alicia.
Bueno, muchas gracias a la doctora Iris Valles. Invitamos a continuación al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, para que nos dirija también unas palabras. Si la jefa dijo que es de pie, lo voy a hacer de pie. Bueno, buenas tardes, querida decana Soledad, estimada Alicia, a todos quienes nos están acompañando. Compartir solo una reflexión, porque se ha dicho y muy bien los fundamentos y las razones que justifican este reconocimiento merecido y justo a su trayectoria. Alicia, cuando llegué, me agradeció la decisión unánime de nuestra universidad, y tengo que decirle que el gusto es nuestro y los agradecidos somos nosotros de que nos concedas el privilegio de poder incorporarte formalmente al cuerpo de profesores y profesoras de la UNR, que es la vocación que tiene esta decisión institucional, que es el máximo reconocimiento que entrega nuestra universidad. Así que gracias por eso. Es de algún modo una caricia de la institución. Decirte que no es frecuente, no pasan todos los honoris causa, que tengamos tanta gente en el auditorio y que sean tantas las adhesiones que recibimos de otras instituciones por fuera de la comunidad de nuestra universidad. Creo que eso también pone en evidencia el valor que tiene tu trayectoria y tu testimonio, no solo para nosotros, sino para mucha gente que hoy quizás no pueda estar acá, pero que acompaña lo que acá está sucediendo. Miren, si me conceden una primera reflexión, porque yo siempre sostengo que en todas sus acciones, en cada decisión que se toma, en cada posición que se asume, la universidad o una institución como la nuestra da testimonio, es una especie de manifiesto, declaración de principios, y mucho más cuando decidimos reconocer a alguien. Quiero decir que estamos poniendo en valor una trayectoria, pero al mismo tiempo estamos siempre en ese caso diciendo dónde nos paramos, cómo nos creemos, qué es lo que aspiramos a hacer. Y efectivamente, como Soledad señalaba, estamos viviendo un tiempo sombrío, difícil, muy complejo para la humanidad, en particular para nuestra región y en especial para nuestro país. Yo compartí el último fin de semana la conferencia de Claxo que se hizo en Bogotá, y naturalmente hay en nuestras comunidades enorme preocupación por los fenómenos que aquí tienen un perfil especial, pero que se reproducen de igual o similar manera a escala regional y global. Y esa situación interpela especialmente a la universidad pública. A mí me produce orgullo ser circunstancialmente el rector de una comunidad que ante esas dificultades, sin vacilaciones, de manera unívoca, inteligente, hace lo que hay que hacer y dice lo que hay que decir en cada una de las circunstancias. Y quisiera en este acto también aprovechar, en un contexto especialmente complejo, para ponderar el documento que hace unos días la Facultad de Psicología emitió, hizo lo propio la Facultad de Ciencia Política, la Facultad de Humanidades y Artes, que los hago propios, pero que tienen que ver con el rol que debe asumir una institución como la nuestra en estas circunstancias. Un rol responsable, aportando su voz pública, informada, comprometida a un debate tan necesario que nos convoca y nos interpela. En segundo lugar, por supuesto que valoramos, somos una institución académica, una trayectoria, lo que puede estar escrito en un currículum, los aportes, los pasos de esa trayectoria. Pero a mí me gusta también señalar
la parte que me parece más oportuna de nuestra resolución, que establece los parámetros para entregar un doctorado honoris causa, que es poner en valor un conjunto de principios que transmite esa trayectoria, más allá de lo que pueda decir un currículum o un papel. Entonces yo vengo en nombre de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, a propuesta de nuestra querida Facultad de Psicología, a agradecerte por un testimonio de vida. Una manera de hacer, de sentir, de pensar el mundo que a nuestra comunidad en particular interpela, conmueve y moviliza. Y eso es lo que motiva este reconocimiento, incluso mucho más allá de lo que puedas haber hecho, o sobre todo por eso que hiciste, que transmitió de esa manera. Decía recién, y para terminar, que cuando reconocemos a alguien, decimos en ese mismo acto por qué valoramos esa trayectoria, ese testimonio de vida, pero también qué es lo que queremos ser. Este reconocimiento, Alicia, es también un acto de reivindicación. En ese momento tan sombrío y tan delicado que estamos viviendo, de la cultura, la educación y el conocimiento, en un tiempo de desmantelamiento y de desjerarquización, es una reivindicación de lo público, lo común y lo colectivo, en un tiempo de exaltación de lo superfluo y del individualismo. Es una reivindicación del pensamiento, del ejercicio de pensar desde la complejidad, en un tiempo de afirmaciones pamplonas y de muchas simplificaciones. Es una reivindicación de la palabra comprometida, de animarse a decir cuando hay que decir las cosas, del compromiso necesario de la tarea intelectual. Es, desde nuestra perspectiva, la síntesis del ser universitario. Y por eso hoy te decimos, por ese testimonio, muchas gracias y bienvenida a nuestra casa común, que es la Universidad Nacional de Rosario. Ahora el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Franco Bartolacci, procederá a la toma de juramento. Damos lectura de la resolución número 349/2025, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctora honoris causa de la UNR a la doctora Alicia Stolkiner. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I, del Estatuto de la UNR y a la ordenanza número 478. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo primero, otorgar a la doctora Alicia Stolkiner el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el madrinazgo de la doctoranda, doctora Alicia Stolkiner, a la señora decana de la Facultad de Psicología, psicóloga Soledad Cotone. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato entonces el rector tomará juramento. Vamos a hacerlo más informal. Estimada Alicia, jurás respetar y hacer respetar, en cuanto de vos dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con tus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Bienvenida a la Universidad Nacional de Rosario. A continuación,
continuación se hará entrega del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Bueno, y siguen los reconocimientos para Alicia porque el Consejo Municipal de Rosario ha declarado a la doctora Alicia Stolkiner como visitante distinguida de la ciudad. En su declaración, el artículo primero dice: declárese visitante distinguida de la ciudad de Rosario a la licenciada Alicia Stolkiner por su significativo aporte al campo de la salud mental y derechos humanos, en reconocimiento de sus más de 40 años de labor docente, investigativa y profesional de excelencia, y por su enorme contribución a la construcción y fortalecimiento de los lazos comunitarios. El Consejo Municipal de Rosario otorgará la presente distinción como reconocimiento a la homenajeada en un acto público que se llevará a cabo en esta fecha, vamos a decir. Invitamos, por supuesto, a las concejalas Norma López, Jessica Pellegrini y a Leonardo Caruana para que hagan entrega de esta distinción. Bueno, y ahora sí es momento de la conferencia de la flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. La conferencia se titula Desafíos actuales en el campo de la salud mental, abordaje de los consumos problemáticos. Así que ya las dejamos y los dejamos con la doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, Alicia Stolkiner. Bueno, debo decirles que cada ceremonia de honoris causa es absolutamente única. Entonces, como debuté con la Universidad Autónoma de Entre Ríos con una ceremonia muy formal, donde yo tenía que dar una clase magistral, al igual que aquella vez, traje un PowerPoint que ahora siento que me excede en términos del academicismo, el tema, etc. Porque la siguiente fue en la Universidad de Mar del Plata y fue como una reunión de amigos, así. Entonces, cada universidad tiene su componente. No voy a hacer el PowerPoint tomado al pie de la letra, pero tengo algunas fotos que les quiero mostrar. Eso sí, porque entonces por primera vez he hecho un PowerPoint con fotos, con dibujitos, con todo. Y eso está muy bueno. De cualquier manera sí querría recalcar, quiero decir dos cosas. Es un extraño destino que recientemente en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la UBA alguien dijera que no me daban el honoris causa no porque no tuviera antecedentes suficientes, sino por mi falta de compromiso con esa universidad, porque yo era como una poliamorosa por distintas universidades, entonces que me lo diera alguna otra universidad. Pero, quiero decir que además es una de las facultades de psicología donde está presente algo de lo cual yo fui creadora en la Facultad de Psicología de la UBA, que es la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental. Que si yo tengo la sensación de que de algo sirve haber producido, es cuando la gente lo cita una y ya se olvida que una fue la que dijo eso. O sea, cuando aquellas frases que uno dijo se transforman como prácticamente en sentido común, porque de eso se trata, de la batalla del sentido común.
¿no? Entonces, más allá de la propiedad intelectual, cuando en realidad ya es casi como obvio decir que la salud mental es un campo de prácticas sociales y que ya no necesita nadie decirlo, o que muchas de las intervenciones sobre interdisciplina ya circulan, yo me siento muy orgullosa de ellas. Y por supuesto que ser polimoroso en materia de países, provincias y universidades es un mérito impresionante. Muchas gracias. Algo les voy a mostrar de cualquier manera. Yo elegí este tema por dos causas. Una, porque lo vengo trabajando. Está acá Andrea Vázquez, que fue la doctoranda que trabajó este tema y que compartimos algunas cosas, pero además porque es Rosario. Y porque Rosario es el único lugar de la Argentina que tiene una tasa de mortalidad por violencia más alta, no la que la del país, sino más alta que la de Estados Unidos, porque debo decirle que la Argentina tiene una mortalidad por violencia más baja que la de Estados Unidos, lo cual indica que si Estados Unidos, que tiene es un país que tiene pena de muerte en algunos estados, tiene posibilidad de dar cadena perpetua en algunos estados a las personas que cometan 3 delitos, aunque sean menores, y no adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño para poder juzgar a los niños con el Código Penal de los adultos, y tiene cárceles de niños, y hasta que El Salvador lo superó, era el país con más población carcelaria del mundo en relación a su total población, y aún así tiene ese índice de delitos. Debe ser que el punitivismo ha mostrado empíricamente su fracaso, y que no se trata de organizar el mundo alrededor de que la base paga, sino que se trata de organizar un mundo donde tocamos y vamos todos. Ahora vamos a trabajar este tema que, como dije, elegí para compartirlo con ustedes, que probablemente son el lugar por donde se está intentando entrar a trabajar en la Argentina un proyecto que es un proyecto geopolítico y cuesta vidas. Bueno, lo voy a pasar muy rápidamente. Vamos a hacer una primera escala, que es hablar de los tiempos de crisis, ¿no es cierto? No es necesario que vuelva a repetir algo que venimos hablando. Es un momento de inflexión donde ya recientemente estaba viendo lo que fue la crisis de la subprime del 2008 y el efecto que tuvo en la Argentina la crisis del subprime, que probablemente determinó lo que pasó en las elecciones del 2016. Pero en el medio estuvo la pandemia, y entonces la pandemia hizo como desequilibró ya definitivamente un sistema que estaba ya en altísimo nivel de desequilibrio, que era la economía mundo capitalista, en este nivel de financiación, este momento de inflexión donde una hegemonía única, que algunos veces algún autor que se equivocó horriblemente llamó la Pax Americana, porque nunca hubo paz, digamos, pero en ese momento en el cual una hegemonía única, ese mundo que se acordó en la posguerra, en la segunda mitad del siglo pasado. Yo soy una persona de la generación de la posguerra, digamos, ¿no? Del entre siglos. Y entonces hubo un momento, fue el momento donde Europa por primera vez pasó 50 años sin guerra en siglos, y donde hubo un crecimiento que no obstante estuvo fuertemente centrado también en una explotación colonial que seguía. Todo esto está en revisión, ¿no es cierto? Se está revisando no solo los núcleos de poder, sino cómo se distribuye la economía mundial. Pero esto significa también, probablemente, no solamente la caída de una forma de organización del mundo, con el riesgo que esto significa, sino también de las formas en que nosotros lo pensamos y nos lo representamos. Entonces, esto va en tiempos de crisis. No voy a estar siguiendo estrictamente el PowerPoint, después se los dejo. Va en tiempos de crisis, va no solamente en lo que pasa a nivel macro, meso, sino de lo que pasa a nivel micro, y en cada uno de los lugares cómo se contextúa regionalmente, ¿no? Voy a hacer un alto para comentarles dos cosas. Una,
Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires mencionó la función que habría tenido la Cámara de Comercio de Estados Unidos con respecto a la precipitada decisión de la Corte Suprema. Entonces, como yo soy curiosa, y él mencionó un nombre que él es economista, yo no conocía, lo busqué y esa entidad existe en español también, con una serie de elogios al futuro de la Argentina en términos de productor energético de litio y minerales raros. O sea, estamos más o menos en la misma situación de Ucrania, quiero decir. No por la guerra, sino porque el beneficio nuestro, que tenemos una economía que con Estados Unidos es competitiva, no es colaborativa, digamos, en términos de la producción, pero ni siquiera el campo se salva de eso, ¿eh? La idea que tienen es un país para el extractivismo. Vuelvo para atrás para decirles que, sin embargo, en un marco mucho más amplio, los que estamos acá, los que estamos en las universidades, a los que pensamos, se nos precipita la necesidad de revisar críticamente aún aquellos postulados con los cuales nosotros nos hemos formado. Tomar las teorías, pero tomar las teorías y tomar los postulados eurocéntricos, occidentalocéntricos y de la modernidad no significa tirar el bebé con el agua de la bañadera, ¿está claro? O sea, ¿por qué? Porque en la modernidad se produjeron algunas categorías que nosotros tenemos que recoger y profundizar. Por ejemplo, la idea de democracia, que siempre vino con alguna excepción en los modelos de estados modernos, y por ejemplo la idea de derechos humanos. Profundizar democracia, ¿qué quiere decir? Llevarla mucho más allá de aquella que se constituyó tratando, como dijeron en la Constitución de Estados Unidos, de evitar la dictadura de las mayorías, que terminó siempre en cómo son pequeños grupos los que en realidad manejan o detentan el poder, y profundizar la idea de derechos humanos, retirando la palabra humanos y poniendo de la vida, porque lo que está en juego, y quizás lo tenemos que tomar de los pueblos latinoamericanos y de pensamiento propio, configurado por este subcontinente, constituido por, como lo dije alguna vez, el sufrimiento, ¿no? O sea, digo, América Latina, alguna vez hace años, dije en Colombia en una clase, dije, ustedes no se confundan, América Latina no es Occidente. América Latina es un extraño mix de unos pueblos que fueron invadidos y sometidos y sin embargo han logrado subrepticiamente hacer sobrevivir su cultura. Gente que llegó de distintos lugares del mundo huyendo del hambre, de las persecuciones religiosas, de las guerras, buscando un destino, un lugar donde asentarse, etcétera, etcétera. Gente que llegó en los barcos pero encadenada, ¿no? O sea, acá llegó la mayor parte del tráfico de esclavos, que fue además el capital en el cual se montó la revolución industrial, ¿no sé? Y también algunos que vinieron a apoderarse de todo esto para enriquecerse y crear una nueva nobleza. Todo eso es el paquete que nosotros tenemos. Pero ese no es cualquier paquete, no somos cualquier país occidental. No podemos hablar de nosotros mismos como si habláramos en términos de un país europeo. Y con esto no quiero decir que no haya que reconocer la producción del pensamiento europeo, pero los pensadores que en este momento están manejando muchas de las cosas no son académicos. Yo, si menciono en una academia, menciono a Thiel, nadie sabe quién es. El principal pensador de lo que se llaman las alt-rights, las nuevas derechas. Y cuando uno lo lee, siente que lo que hace, por ejemplo, lo que se escucha acá, en La Libertad Avanza, está como copiado de esos postulados, ¿no? Incluyendo la crítica del sistema democrático, incluyendo la legitimación de la desigualdad, incluyendo el individualismo extremo. Bueno, ustedes dirán que me fui de tema. No me fui de tema, lo único que hice fue hacer desaparecer el PowerPoint. Bueno, acá tienen en el PowerPoint tienen un ejemplo de lo que hizo la pandemia, la impresionante concentración de la riqueza que se produjo en 2 años y cómo se aceleró posteriormente y el efecto de esa concentración de la riqueza, lo que tiene o cómo repercute quizás actualmente en el empobrecimiento de sectores cada vez más importantes de la población
la desaparición de un sector de clase que había generado el capitalismo, que era la clase media, etc. Las cifras, después cuando les mande esto. Hay una segunda escala que es la de sufrimiento psíquico. Nos vamos a ir entrando en nuestro tema. Ustedes saben que la epidemiología en salud mental tiene una historia, entre comillas, de antes de la salud mental y de antes de la psiquiatría. Hay épocas de la historia en las cuales aparecen problemas colectivos de sufrimiento psíquico, como lo llamaríamos ahora, que son pensados de distintas maneras. El primero de ellos, que yo lo señalo ahí, dice, existe una historia de epidemias de problemáticas psiquiátricas. Por ejemplo, el baile de San Vito. El baile de San Vito se utiliza para dos cosas. Una, para una enfermedad que después se despachó como tal, pero también entre el siglo XIII y el siglo XVII se empezaban a formar multitudes de gente que comenzaban a bailar y bailaban hasta morir. Esto que se consideró un fenómeno inexplicable socialmente, lo volví a buscar recientemente porque ya he visto el baile colectivo en la calle en países de América Latina, en México y en Colombia. Está empezando. Con esto no quiero decir que vaya terminando en bailar hasta morir. Por el momento lo que es son grupos de gente que baila. Anteayer me decía un docente de la UNAM de México, me decía, en México, en la Ciudad de México, la gente baila, se junta a bailar en lugares públicos y se juntan multitudes a bailar. Por el momento es una cosa que parece más ligada a la vida que a la muerte, pero ¿por qué pasó en la Edad Media como un fenómeno que produjo muerte de mujeres, de hombres, de niños, etcétera? Es un fenómeno que no sabemos. Segundo ejemplo, en 1929 se desencadena en Estados Unidos la crisis la primera gran crisis del capitalismo, ¿no? La caída, el crack de la bolsa, ¿no? No me voy a poner a explicar cómo funcionó, etcétera, etcétera. Entre 1929 y 1932, los suicidios aumentan casi un 23%. Esa famosa primera vez estudiada epidemia de suicidios muestra la articulación a la cual llegué alguna vez estudiando la relación entre salud mental y economía, muestra claramente que nosotros para pensar los problemas los tenemos que pensar en una dimensión a veces colectiva, en una dimensión local o singular y después singular de cada subjetividad. Porque esa experiencia, esa epidemiología muestra que no se puede explicar el suicidio exclusivamente por la dimensión subjetiva singular de la persona. Ni siquiera como lo intentaron en la década del 90 por una determinación que habría de no sé qué cosa en el líquido cefalorraquídeo de los suicidas, ni siquiera por la genética, pero tampoco exclusivamente por lo social, porque no todas las personas optaron por suicidarse, ¿no? Es como uno construye la problemática pensando la articulación entre lo genérico y lo singular, no pensando la articulación entre lo social y lo individual, que en realidad produce un dualismo, una externalidad que no está. Vuelvo a lo siguiente. Nosotros estamos, y la última, no la mencioné ahí, la vamos a analizar ahora, la epidemia de fentanilo y de opioides en Estados Unidos. La vamos a analizar en su origen después. Pero esta epidemia de fentanilo, digamos, nos mueve a pensar y empezar a entrar en la problemática. ¿Qué es lo que asistimos ahora? No le voy a repetir todo lo que ya dicen todos los diarios, etc. El incremento de la demanda en problemáticas de salud mental, el incremento, el desborde de los servicios en momentos en los cuales los servicios además se ven profundamente desarticulados en un intento claro de poner tope a las prestaciones sociales en base a la idea de derechos, etcétera, etcétera. Pero también, ¿no es cierto?, hay un autor que se llama Clark que estudia los efectos que hace en Estados Unidos el momento en el cual las grandes empresas monopólicas empiezan a concentrar la producción, y estas empresas que empiezan a concentrar la producción empiezan la primera deslocalización de empresas, que es las fábricas que se van de los pueblos, como si diríamos Villa Constitución, ¿no?
o algún becario que dirigí que trabajó Altos Hornos de Zapla, lo que pasa en Altos Hornos de Zapla en los 90, etc. Cuando se van las fábricas de los pueblos y se desmantela de alguna manera la vida de estos pueblos, aumenta la demanda en salud mental, ¿no? Y este autor dice, pero además se fragmenta mucho el vínculo social entre las personas, y este autor dice, los servicios de salud mental interpretan esto como incremento de la psicopatología, porque la herramienta que tienen es la herramienta de interpretación psicopatológica. Pero es muy posible que muchas de esas personas fueran a buscar ahí el alivio a un padecimiento que se producía por la ruptura de vínculos sociales comunitarios. No sé si es más o menos claro. Entonces pensemos además que entre la crisis actual está la cuarta revolución tecnológica, la aparición de todas las tecnologías de comunicación, etcétera, que no hay que tomar en blanco y negro. Como vengo diciendo, no quememos los telares. O sea, porque también para reunirnos, para convocarnos, para comunicarnos, etcétera, nosotros pudimos durante la pandemia hacerlo por este tipo de tecnologías. El problema es que toda tecnología contiene una ideología y toda tecnología puede o responde, esto sabemos que no hay tecnologías objetivas ni una única tecnología posible, ¿no es cierto? Y que toda tecnología tiende a abonar hacia un determinado proyecto o un determinado modelo de, entre comillas, crecimiento. Hoy leí que Elon Musk dice que van a desaparecer casi todos los trabajos del mundo, salvo el de médico. Debe ser que no le gustó la idea de que lo atienda un robot. Eso no la vio. Dice, el médico necesita el trabajo, en salud dice, necesita una cuestión. La pescó, se dio cuenta. Bueno, pero volviendo a esto, esta producción, vamos a ir ahora, vamos a ver un ejemplo de un análisis epidemiológico de cómo crece un proceso de epidemiología, podríamos decir, del consumo. Esto que ven ahí, que es un crecimiento, no voy a decir exponencial, pero es un crecimiento epidémico, muy rápido, es que llega actualmente a 140.000 muertes por año por sobredosis de opiáceos, es la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Ahora, tuvo una evolución, ¿no es cierto? La primera fue la famosa oxitocina. Para los que hayan visto la película, se llama Drogas que Matan. Un sistema de propaganda, un sistema de introducción sin tener en cuenta los riesgos de adicción, etc. Una puesta en circulación de una sustancia, etc. Los opioides recetados. El segundo fue la entrada de la heroína. Y el tercero es la ola actual de los opioides sintéticos. Este proceso tiene antecedentes, ¿no es cierto? Estos primeros antecedentes, según algunos autores, son en la medicina la búsqueda de encontrar maneras de aliviar el sufrimiento causado por las afecciones, o sea, afecciones crónicas o menores, la búsqueda de un alivio al dolor, ¿no? Debo decir que la sensación, el umbral de tolerancia al dolor no está fijado biológicamente. En una entrevista con niños trabajadores callejeros que estaba haciendo una becaria que yo dirigía, sobre cuidados de la salud de niños trabajadores callejeros, le pregunta a uno de los chicos qué hace cuando el chico dice que tiene muy mal las muelas, qué hace cuando le duelen las muelas, dice me duermo. No sé cuántos de nosotros podríamos dormirnos con un dolor de muela. ¿Está claro? Entonces la tolerancia al dolor, según estos autores, en Estados Unidos las personas con dolores crónicos, pueden ser rodillas, reumatismo, etc., llegaban a un mercado de 50 millones de personas. Ese mercado interesó desde el punto de vista de los analgésicos. Estados Unidos consume el 80% de los analgésicos opiáceos producidos en el mundo, en donde por otro lado faltan aún para situaciones como tratamientos oncológicos. Pero además hay otros factores de la epidemia. Por ejemplo, las farmacéuticas promueven e incentivan a los médicos a utilizarlas. Debo decirles que es un país donde se puede hacer propaganda
por televisión de medicamentos de receta bajo receta, de venta bajo receta. Ya bastante tenemos acá con que nos venden que un antiespasmódico nos va a decir quién somos, ¿no? Ser tal ser, ¿no? Pero imagínense lo que es un aparato de propaganda de medicamentos de bajo receta, con lo cual después la persona le exige al médico que le prescriba el medicamento correspondiente y hace que lo soliciten, pero también logran imponer que el dolor se considere un signo vital tratable con un medicamento, con lo cual el médico también se siente obligado. Y por último están las aseguradoras, que prefieren 1000 veces pagar un medicamento que un tratamiento kinesiológico o fisioterapéutico que requiere mucho más tiempo. Por ejemplo, dolor lumbar. Una respuesta que podría ser la respuesta en realidad necesaria se transforma en una. Y factores culturales, nos dice este autor. Dice, la cultura de la medicación o la medicamentalización de la vida, hay un medicamento para todos, si el trabajo se te arruina, café aspirina, como decía la propaganda, o una que circulaba en el 2001, que yo he publicado sobre ella, que decía, no podemos cambiar el mundo, en plena crisis del 2001, en una revista en Vertex estaba, o sea, una revista para psiquiatras. No podemos cambiar el mundo, pero sí aliviar el padecimiento que nos produce observarlo. Unplugged, los límites justos para una realidad difusa. Entonces, la medicamentalización, una muy baja tolerancia. Esta investigación yo no la aceptaría. Dice que la población de Estados Unidos es la que tiene la más baja tolerancia al dolor. Me parece que no tiene mucho soporte, pero lo señalo, la baja de tolerancia al dolor en general y la búsqueda de una solución inmediata para el dolor, y finalmente la creencia de que todo es arreglable con un medicamento. Yo le agregaría, volviendo a lo que dice este otro autor que cité anteriormente, este nivel de sufrimiento psíquico que ha hecho que haya países que tengan un ministerio de la soledad. Que en Japón haya mujeres de mediana edad que cometen un delito para que les pongan presas para no vivir solas. Entonces, esto que voy a trabajar al final, porque ando enloquecida con la etología, con el hecho de que nosotros somos una especie gregaria y que eso es lo que se está tratando de destruir, pero creo que es eso, esa ruptura, esa extrema individuación que curiosamente el padre de la sociología, Durkheim, liga al suicidio. O sea, cuando dice las sociedades donde se genera un altísimo nivel de individualismo y se rompen los lazos comunitarios, tienden a aumentar el suicidio. Esto está en el origen de la sociología positivista, digamos, ¿no? Y finalmente, esta cuestión de cómo se vehiculiza la agresividad, el goce cruel y la caída de las posibilidades de futuro en términos de la posibilidad de búsqueda entonces de un alivio que tenga que ver a un sufrimiento inmediato. Me voy a detener un minuto. Antes, ¿y cómo respondió el sistema de salud en Estados Unidos? No sé si alguien ha visto la serie que se llama Solo 24 horas, el tratamiento de una joven adicta. Tienen una inyección que le evita el consumo, pero para que pueda ponerse esa inyección tiene que pasar 48 horas en abstinencia, que se extienden a 36 porque no sé qué pasó, etcétera, etcétera. Ahora, esas 48 horas en abstinencia las tiene que pasar sin ningún apoyo, las tiene que pasar, probar sola que lo hizo, que lo puede hacer, en lugar de darle algún tipo de soporte, salvo la madre, que etcétera, etcétera. Esto es muy el modelo de tratamiento, por un lado abstencionista, y por otro lado, la idea, hay una pastilla que lo va a venir a solucionar. ¿Cómo respondió el sistema de prestador de servicios? Esto es notable. En primer lugar, la epidemia se inició en el sistema de salud. Recientemente tuvimos acá una cuestión de intoxicación con fentanilo, etcétera, etcétera, en laboratorio. Lo tenemos en el sistema de salud. Los primeros que corren riesgo son el personal de salud, debo decir. El estigma respecto al adicto. Hay una frase del presidente Bush que yo suelo repetir muchas veces, que me impresionó mucho. Dice, yo fui alcohólico y me recuperé solo. No veo por qué el Estado tiene que gastar en los vicios de gente.
Yo no sé si se recuperó porque de vez en cuando andaba con unos moretones extraños, pero se busca un medicamento que contrarreste la enfermedad sin tratamientos intersectoriales y costosos en mano de obra. Es un medicamento para la obesidad, un medicamento para un psicofármaco. Yo lo he usado de cualquier manera, usar un psicofármaco para dejar la adicción a la nicotina. No está mal la idea de que exista un medicamento que acompañe el tratamiento de una adicción que ya está instalada además, porque las adicciones se instalan físicamente. Lo que está muy erróneo, que se nota en esa película, es la idea de que viene el medicamento y soluciona el problema. Después vamos a hablar de lo que es cuidados paliativos. Cuidados paliativos, dije, perdón. Quise decir. Se hace hincapié en modelos de autoayuda colectiva gratuitos y filantrópicos. No se desarrollan medidas preventivas, políticas integrales de prevención. Estoy hablando de cómo respondió el Estado. La tercera escala, vamos a hablar del punitivismo y el mercado. Datos de la guerra contra las drogas. Lo voy a hacer rapidísimo. Empezó en el 71 y Estados Unidos ha gastado en ella entre $1 trillón y 640.000 millones en todo el mundo, según distintas estimaciones. Fracaso absoluto, a menos que el objetivo sea otro. Esto no lo dije yo, lo dijo Milton Friedman, el economista de Pinochet. O sea, entonces, ¿pero cuáles son las consecuencias de la guerra contra la droga? Primero, un sistema de control internacional que parece incentivar grupos violentos en todo el mundo, guerrillas, paramilitares y pandillas. Promueve la corrupción en los sistemas de seguridad y de gobierno, se imbrica con el sistema financiero y se trata de, y las letras rojas ni las veo yo ahí, no sé qué es. No, bueno. Se trata de unos claro, es una ganancia que hace años ya era de cientos de millones de dólares, de miles de millones de dólares, que entra en el mercado financiero, se limpia en el mercado financiero y forma parte ya del funcionamiento financiero global, digamos. La guerra contra el narcotráfico en América Latina, esto lo inició Calderón en México. ¿Qué es lo que hizo? Puso el ejército a luchar también contra el narcotráfico. Ojo con esto, acabamos de tener una declaración del presidente cuando dijo, refiriéndose a las políticas de blanqueo actuales, que se le dijo que era una economía que facilitaba el narcotráfico, etcétera, etcétera, dijo, el narcotráfico no se combate con la economía. Y ahí cometió un lapsus, dijo, es otro delito. Es como si la economía no fuera. Dice, se combate con las fuerzas de seguridad y con el ejército. Y al agregar el ejército ahí, convalidó la idea que está contenida de hacer intervenir al ejército de nuevo en situaciones internas, con lo cual la Argentina tiene una triste historia, pero que es parte de un modelo internacional, porque ustedes verán que Trump acaba de mandar el ejército a California. Entonces, hasta el 2000, Ecuador, dos ejemplos. La guerra contra el narcotráfico a México le costó 250.000 muertos y más de 100.000 desaparecidos, ¿no? Y una instalación, digamos, imbricó gobiernos, imbricó el ejército, como dicen los mexicanos. No muchos generales soportan un cañonazo de $1 millón. Y terminó además generando formas paralelas de funcionamiento de las comunidades que a su vez, en toda plena época neoliberal, quedaban desprotegidas, ahí donde entonces esa red se transforma en una red estatal, ¿no? Estatal entre comillas, la nueva forma de configuración del Estado. Hasta el 2000 Ecuador era un país pacífico, hasta el 2000. ¿Qué pasó en el 2000? Dolarizado. Y empezó el pequeño tráfico. Y después entró finalmente la forma de tráfico que tenemos ahora. Entonces, un daño colateral el tráfico de armas. México tiene un juicio contra Estados Unidos, no contra Estados Unidos, tiene un juicio en Estados Unidos contra las principales fábricas de armas, porque entran aproximadamente 250.000 armas de guerra a México, que van a parar al crimen organizado, como dicen ellos,
por año, y la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de no darle la razón a México y de proteger a sus empresas. ¿Qué pasa con la ilegalidad en las vidas cotidianas? Nada que no sepan. Aumenta el riesgo de cualquier consumidor, aún de uno que no sea un adicto, de los chicos que van a las fiestas, beben y consumen una vez en esa fiesta, y que lo que buscan, como dicen ellos, es esta sensación de amor y de fraternidad con los otros, pero si le venden un producto adulterado o no le dan el agua suficiente y se deshidratan, terminan en la terapia intensiva, terminan en situaciones muy graves e inclusive pueden morir. Pero además, el consumidor de las sustancias ilegales termina corriendo riesgo de violencia institucional o corriendo riesgo en la forma de conseguir por el contacto digamos, por el contacto en la búsqueda de las sustancias termina corriendo riesgos extra que no correría en caso de tener una regulación estatal alrededor de todo eso. Los circuitos ilegales van cubriendo en las comunidades despojadas. ¿Qué pasa en las comunidades? Se va retirando el Estado y entonces termina funcionando como funcionan en algunas favelas, donde es la unidad de funcionamiento del narcotráfico la que regula la vida, ofrece perspectivas de trabajo, entre comillas, a los más vulnerables y de alguna manera distribuye una economía informal. Y por cierto, regula también una forma de control de la sociedad con bastantes niveles de violencia. Estas sumas de dinero favorecen la corrupción en todos lados y por lo tanto, además hay un problema que lo vemos en la cárcel de Ezeiza. Algunas de sus víctimas fundamentales en el microtráfico son básicamente mujeres. La mayor parte de las personas detenidas en la cárcel de Ezeiza son mujeres detenidas por tráfico y son las utilizadas generalmente con riesgo de vida en el traslado. Una periodista francesa amiga hizo un libro trabajando en Colombia que se llamaba Los trabajadores de la droga, que son los pequeños trabajadores, y se tuvo que ir de Colombia después de eso. Bueno, los legales, esta es la foto que les quería mostrar. No les voy a insistir todos los legales que hay, o sea, medicamentos, analgésicos, tabaco, alcohol. De hecho, el alcohol sigue siendo uno de los mayores productores de muerte en Argentina. Pero les voy a dar un solo dato. En Argentina mueren 45.000 personas al año por causas asociadas al tabaco. La Argentina entró en el convenio internacional con la OMS para trabajar esto y efectivamente logramos una disminución hasta el 2023. No sé qué va a pasar con esta cuestión ahora que nos retiramos de la OMS. Pero yo soy de las víctimas de esto. Para que vean cómo operan los mercados. O sea, el mercado del tabaco era un mercado que tenía como población exclusivamente a los varones, porque era mal visto que las mujeres fumaran, ¿no? En la década del 60, al amparo de una reivindicación de las mujeres por un nuevo lugar, ocupar un nuevo lugar, ir a la universidad, hacer una vida propia, etcétera, etcétera, y con una consigna impresionante, has recorrido un largo camino, muchacha, es que se tira todo un trabajo que va desde las películas de Hollywood, las mujeres uniendo la seducción al cigarrillo, etcétera, etcétera, va un trabajo por el cual se incorporan las mujeres al mercado del consumo de tabaco. Como estamos incorporando las niñas ahora, muy pequeñas, en el mercado de los cosméticos. Tenemos en este momento, a partir de TikTok, etcétera, tenemos problemas de salud dermatológicos y de salud más graves, de intoxicación con mercurio, en niñas pequeñas por la cantidad de cosméticos que usan para el brillo del cutis que en la infancia no necesita nada para ser el más bello, digamos, ¿no? Pero volviendo a esto, miren esto. Estamos hablando de 1960 y pico. O sea, se prohíbe, es notable, es un medicamento que se distribuyó, fue la famosa gotita, el Limaval se llamaba, que se le daba a los bebés para que no lloren.
Los que son psicólogos y psicólogas deben saber que en ese primer vínculo entre el llanto y la respuesta, en ese mundo desordenado que es la percepción del propio cuerpo que puede tener un infans anterior al lenguaje, la respuesta adecuada: tiene sed, se le da algo que calma la sed, tiene frío, se lo abriga, tiene hambre, se le da de comer, va organizando el mundo. Ahí se va organizando el mundo. Ahí después va a entrar el lenguaje como segundo organizador, pero el primero es esta organización entre el adentro y el afuera. No nacemos individuos. Ese es el tema. ¿Y cuál es el tema? Que en ese mismo momento se le entrega a las madres la posibilidad de acallar el llanto del niño con una gotita, podríamos decir, puede ser útil en alguna circunstancia y puede ser. Eso pasó, quiero decir, pasó de moda, después vinieron otras modas, pero existió. Bueno, herramientas del campo de la salud mental, ya hemos hablado de ello. Hay un ataque muy profundo contra los cuidados. Acá me voy a detener en explicar para ustedes que están en Rosario, pero lo deben saber, lo que significa desmantelar el Hospital Laura Bonaparte. El Hospital Laura Bonaparte, que tomó los recursos del Cenareso, era la posibilidad de que en la Argentina tuviéramos una experiencia que supera en mucho la experiencia italiana, que es construir un hospital general, especializado en problemas de salud mental, que no es un manicomio. ¿Qué es lo primero que dijeron cuando atacaron el Bonaparte? Para probar que había ñoquis. La relación entre la cantidad de gente que trabajaba en guardia y los que tenían internados. Tienen solo 20 internados y tienen 100, y efectivamente es así. Porque en un hospital general, en un hospital general común, si uno va a la guardia, es impresionante la cantidad de gente que hay en la guardia en relación a la cantidad de gente que está internada. Vayan a la Favaloro y comparen la cantidad de camas de internación y la cantidad de consulta externa y de atención en guardia. El tema es de que el que pensó eso, pensó en el hospital, en el manicomio que tiene cientos de personas internadas y que la guardia es por si se desorganiza la sala o alguien tiene una crisis interna, etcétera, etcétera. No en relación a cómo funcionaba el Bonaparte o cómo pensaba funcionar como un hospital que tenía desde la perspectiva de una atención integral una cierta especialización en problemáticas, que el núcleo era consumos problemáticos, pero se extendían a salud mental en articulación comunitaria y además en red, armando en red a nivel nacional, ¿no? Con las provincias. De hecho, estuve en algunas provincias donde la capacitación del Bonaparte. Entonces, este proyecto necesita políticamente colocar los consumos de nuevo en el terreno de lo punitivo. Lo necesita porque necesita, de alguna manera, convalidar esta incorporación represiva al interior de la sociedad del ejército, y necesita, por otro lado, armar las estadísticas como que está haciendo algo cuando el terreno de los consumos ilegales va a atacar fundamentalmente a los pequeños consumidores o a los pequeños traficantes, a los trabajadores del mundo de la droga. Trump acaba de dar la autorización de ingreso al país a 15 personas de la familia del Chapo Guzmán, en el mismo momento en que está expulsando a todos los extranjeros. Pensémoslo. Claro. Pensémoslo. Entonces, cuando digo lo necesita, es porque ahí se empiezan a mover actores con respecto a la ley de salud mental, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque junto con esos actores movilizan un reclamo justo de familiares y madres que no han tenido la respuesta adecuada a las problemáticas, ahora sí llamemos de adicción, de sus hijos, y que entonces son capturadas bajo la lógica de vamos a volver a un sistema por el cual un juez lo va a meter y lo va a tratar obligatoriamente. Porque la ley de salud mental prohíbe internar involuntariamente, todo lo que vemos según ellos, nunca la leyeron pero lo dicen, ¿no? Y ahora estamos con una vuelta atrás también de la problemática de los locos.
O sea, porque en algún momento los consumidores habían pasado a ser los peligrosos y los locos empezaban a ser aceptados socialmente. Ahora tenemos una vuelta también de la problemática de la locura que embiste contra la ley de salud mental, porque la ley de salud mental, si se implementara, como toda acción en salud, y como diría José Carlos Escudero, es mano de obra intensiva. Hasta más parece haberse dado cuenta, ahora que dejó de ser el planero mayor de los Estados Unidos. Pero es mano de obra intensiva. No es solucionable con la pastilla. No es solucionable eventualmente sin la pastilla, ¿está claro? Pero la pastilla forma parte de un tratamiento integral. Y la ley de salud mental fue una de esas muchas leyes, que nosotros hemos logrado producir en un periodo en el cual los actores sociales tuvieron entrada en la producción de las leyes. La ley de salud mental no se pensó en un gabinete parlamentario, ni se trenzó únicamente entre los diputados. La ley de salud mental tuvo actores importantes, entre organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos en ese momento, más que el Ministerio de Salud, debo decir, y las organizaciones de familiares y usuarios. Y esa presencia de esos actores sociales, que también fueron, cuando pasó ahora recientemente, está pasando lo de discapacidad, cuando empezó la embestida contra la ANDIS, yo dije, no tienen idea de lo que son las organizaciones de familiares de personas con discapacidad. Les puedo decir, hasta que subió este gobierno, ellos decidían quién estaba a cargo de la ANDIS. Sí. El gobierno le cedía la dirección de la ANDIS, la elección de la dirección de la ANDIS a los organismos, por supuesto lo consensuado de los organismos de personas con discapacidad. Entonces, todo eso, por supuesto, tiene que ser desmantelado. Lo último, y voy cerrando con dos cosas. ¿Y las legales qué? Hemos vuelto a la venta en farmacia como si la farmacia fuera un shopping. Un montón de regulaciones con respecto a medicamentos de venta libre se cayeron. Nadie dice nada. La farmacia es encantada, la farmacista de fiesta, ¿no es cierto? Pero cuando uno va ahora, yo ahora voy a la farmacia y entro y puedo retirar sin ningún tipo de control, desde analgésicos que me pueden destruir el hígado o los riñones, según cual uno opte, pero que tienen propaganda en la televisión, hasta un montón de suplementos dietarios cuyo resultado uno no sabe cuál es y que van a funcionar sin indicación médica. Me decía recientemente un colega mexicano anteayer que en México están con un problema muy serio para tratar de volver a un sistema de salud más integral, más como tenían antes de que empezara la reforma neoliberal, porque las farmacias, las grandes corporaciones farmacéuticas colocan un médico en la farmacia que les cobra 5 pesos y ahí nomás les hace la receta y le venden en la farmacia. Entonces las farmacias operan como si fueran parte del sistema de salud, pero no con estudios, no con un sistema integral sino simplemente con un médico que receta y que depende de la farmacia, o sea que si no receta o indica demasiados estudios estamos en problema. Entonces, ojo con el tema de los consumos legales, porque mientras nosotros seguimos señalando con el dedo las muertes por los consumos ilegales, y hay que señalarlas con el dedo, nosotros tenemos problemas de epidemias y muertes por consumos legales, incluyendo además todas las problemáticas de juego, ludopatía, etcétera, riesgos para jóvenes, riesgos para adolescentes, etcétera. Tenemos mucho trabajo en el campo de la salud. Voy a cerrar con esta pequeña digresión que dije al principio y que la dije esta mañana en la radio. Tenemos que revisar algunas cosas teóricas. Con toda justicia, en algún momento, con la entrada del psicoanálisis francés, esto es para los colegas, ¿no? Se vio que la traducción López Ballesteros de Freud estaba errada en el texto que se llamaba en ese momento Los instintos y sus destinos, y que en realidad Freud utilizaba el término trieb, no el término instinct, y que entonces no era instinto sino pulsión, y entonces decidimos que era pulsión y no era instinto, y entonces sucumbimos a una idea occidental de que el hombre está por encima de la naturaleza, de que no nos queda ningún rasgo natural.
Más aún, el otro día discutiendo con alguien le dije, ¿qué somos? Entonces, dioses, si somos dioses malignos. Pero es como si en algún momento hubiéramos pegado un salto y hubiéramos negado, no solamente quizás la existencia de lo biológico y lo genético que juega, sino la existencia de lo etológico. Y si bien es cierto que al adquirir el lenguaje nosotros pasamos de los instintos a las pulsiones, esto no quiere decir que no quede nada instintivo universal de lo humano. Y lo instintivo universal de lo humano, porque familias hay muchas, sexualidades hay diversas, realmente lo único que queda instintivo de lo humano es la gregariedad. No hay forma humana que no sea gregaria. Y es esa gregariedad la que se ha estado sistemáticamente destruyendo en la cultura occidental desde hace mucho tiempo, largo plazo, y se acelera ahora. Y es esa gregariedad la que buscan los jóvenes en las fiestas, es esa gregariedad la que buscan los jóvenes en las fiestas cuando necesitan tomar una sustancia para sentir que están en contacto amoroso con los otros. Voy al ejemplo de la etología y cierro. Esta mañana en la radio, cuando estábamos con ella, yo comenté que estaba viendo un video de que la India tiene tal cantidad de habitantes que los animales, pero los indios, los habitantes de la India, no los indios, sino los habitantes de la India, son muy respetuosos con los animales. Entonces tienen menos capacidad de destrucción que la que por ahí ejercemos en otros espacios, y entonces conviven con ellos, y los animales se ven obligados a convivir con lo urbano. Entonces en el video había una mona de gran tamaño como este, sí, uno de esos antecedentes nuestros, digamos, parientes lejanos, que ha quedado viviendo sola, ¿no? Sola sin su grupo familiar. Y al quedar viviendo sola, lo que ha hecho, se acerca a una casa y construye un grupo familiar con esa casa. No es, ellos aclaran bien, no es una mascota, no vive con ellos. No le dan de comer, por ejemplo. Les pide por ahí algo, pero no es... Simplemente, ¿a qué va? Va a la mañana a rascarles la cabeza a ellos y al perro, a abrazarlos y a quedarse en contacto social hasta que cubre la cantidad de contacto social que necesita y se retira. Pero es impresionante, se trepa ese sistema que tienen los monos de que le buscan los piojos y los otros, que es una forma como afectiva, digamos. Entonces lo hace ella, se lo hacen a ella, y después cuando la gente se ocupa y ya no sabe qué hacer, se va con el perro. Entonces pensaba que hay en este momento en nuestra cultura, que tenemos algunos fenómenos muy curiosos como la baja de la natalidad, que no es solo de la Argentina, etcétera, etcétera, pero además cuando uno recorre las redes y ve algo en algunos sectores de la cultura, esta especie de lugar ocupado por los animales en la vida de las personas, ¿no? El gato, el perro, algún otro, esto en Estados Unidos también existe, el lugar, los pet shops donde uno puede comprar zapatos para perros, yo no me lo puedo imaginar, pero bueno. Y entonces digo, nos pasará lo mismo que a la mona. O sea, la mona esa, separada de la posibilidad de estar con su semejante, la gregariedad la lleva a buscar el vínculo con otra especie. Digo, ¿le estará pasando a amplios sectores de nuestra sociedad que, separado de sus semejantes, la gregariedad la busca a llevar un vínculo afectivo y amoroso con otra especie? No está mal que tengamos vínculos amorosos y afectivos con otras especies. Más bien, tendríamos que tener vínculos amorosos y afectivos con la vida en general. Pero por primera vez se me ocurrió pensarlo, dije, nosotros nos pasa lo mismo. O sea, yo he escuchado a algunas personas decir, yo quiero más a mi gato que a mi marido. Hay algo que se va deteriorando en el vínculo, ¿no? Y esto que se va deteriorando en el vínculo, y finalmente llega a lo de la agresividad, mientras se produce este desfasaje, este pasaje de la agresividad a la violencia, y ahí voy a cerrar, la agresividad es natural, la mona esa también es agresiva. La agresividad, entre comillas, forma parte, no sé si natural, pero forma parte de la subjetividad. Pero puede ser sublimada.
¿no es cierto? El mejor amigo de mi infancia, uno de mis mejores amigos de mi infancia, que era muy cruel, se la pasaba matando animales para ver qué tenían adentro, es cirujano. Y un buen padre de familia, nunca mató a nadie, no mataría a ninguno, claro. Y debo decir que un buen partido de fútbol es agresividad sublimada, es competencia sublimada. Pero para que un buen partido de fútbol sea competencia sublimada, se necesita un buen árbitro. Si el árbitro falla, si el árbitro es parcial, si el árbitro está vendido o si el árbitro favorece a uno de los equipos, se desata la violencia. Y el siguiente paso de la violencia, que no es el caso del partido de fútbol, es el caso aquel en el cual la violencia se goza y entonces ahí aparece la crueldad. Es Beccaria, que es el autor de Los delitos y las penas, tiene la carta de un médico que le escribe, de un comendatore italiano que le escribe un médico para que trate a su mujer que tiene una mórbida sensibilidad que le impide disfrutar las escenas de tortura pública. Para que vean que esto tampoco es nuevo. O sea, disfrutar cuando se tortura a gente, esas edificantes escenas de tortura pública. Entonces, vuelvo a lo que les decía. Si el árbitro, socialmente, que quiere decir la justicia, no opera con las normas como corresponde, no se sublima la agresividad y la agresividad se desata. Nosotros tenemos una sociedad que dio muestras altamente de ser capaz de vencer el goce retaliativo. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto nunca pidieron otra cosa que justicia. Me crucé el general Menéndez en la calle en Córdoba en el año 1980 y pico. Debo decir que ni siquiera tenía custodia. Quiere decir, había mucha gente en este país a quien había dañado de tal manera que no le hubiera importado jugarse la vida para matar. Pero no se trataba de eso. No se trataba de solucionar por la vía de un crimen, ¿está claro? Se trataba de solucionar de una manera reparatoria que fuera por la vía de la justicia. Cuando la justicia opera de una manera tal que no cumple esa función del árbitro, el riesgo es la violencia. Y la violencia también se convoca cuando se convoca el goce retaliativo. Nos convocan permanentemente a gozar de que se dañe a otro. No cedamos a la convocatoria. Muchas gracias.